¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a Desafíos. Soy Ricardo García Santander y como todas las semanas nos damos estos 30 minutos para abordar los grandes temas vinculados a la realidad económica, no solamente del país, sino de toda la región centroamericana y del resto del continente. Recientemente Guatemala era sede de un importantísimo congreso internacional donde se hablaba de arbitraje, de cómo prevenir, de cómo utilizar justamente para resolver conflictos en el área de la construcción, el arbitraje que realmente ha dado muy buenos resultados en países como México, en países como Brasil, en algunas otras regiones latinoamericanas. Y esta noche, con los invitados que nos acompañan, hablaremos de algunos puntos importantes de este congreso, pero también trataremos de conocer cómo se trabaja en esta materia en otras regiones de nuestro continente. Veamos el siguiente reportaje y luego sí, la entrevista con quienes nos acompañan. En los últimos años, Guatemala ha estado envuelta en casos millonarios de arbitraje. Algunos se han resuelto a su favor y otras en contra, como FEGUA, Iberdrola, Laborales, Jaguar Energy, entre otros, en los que las partes han respetado las decisiones. Pero este tipo de mecanismos de resolución de conflictos no solo es en el ámbito internacional. Cualquier persona o empresa puede someterse a un arbitraje. Uno de los sectores que está incursionando fuertemente en este tema es la construcción, el cual demanda mucha agilidad en sus operaciones y la pronta solución de las controversias comerciales. El arbitraje es un mecanismo alternativo de solución de conflictos mediante el cual las partes solicitan a un tercero o terceros llamados árbitros la solución de una controversia relativa a asuntos de libre disposición o aquellos que la ley autorice, constituyéndose para la comunidad nacional e internacional. Su decisión es denominada laudo arbitral. En Guatemala esta ley tiene fundamento legal en la Constitución Política de la República, Decreto 6795, y lo aplican varios centros como el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Guatemala, CENAC, la Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala, CRECIG, el Centro Privado de Dictamen, Conciliación y Arbitraje, CEDECA, entre otros. En este contexto se realizó el lunes 5 y martes 6 de octubre el Congreso Internacional de Arbitraje, Prevención y Resolución de Conflictos en materia de construcción, con la presencia de representantes de Miami, Honduras, Nueva York, México, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Colombia, Washington, Brasil, Bolivia, Perú y Guatemala. Parte de estos expertos estuvieron en Guatemala para exponer sobre estos temas y hoy acompañan a Ricardo García Santander en un programa más de Desafíos. Bueno, interesante el tema que acabamos de ver en nuestro reportaje introductorio. Estamos hablando de todo lo que se discutió y se analizó en este importante congreso, pero lo queremos trasladar y compartir con toda la gente que no solamente en Guatemala, sino más allá de las fronteras y en Centroamérica también sintoniza nuestro programa, este congreso internacional donde se habló sobre arbitraje, prevención y resolución de conflictos en materia de construcción. Especialistas de distintos lugares de nuestra región están participando en este importante encuentro y está con nosotros Humberto Sáenz, que es abogado salvadoreño, socio de la firma Sáenz y Asociado y además un especialista en la materia. Humberto, bienvenido a Guatemala, gracias por acompañarnos. Gracias por la oportunidad. Bienvenido. ¿Cuáles son las características especiales de los arbitrajes en materia de construcción? ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, la verdad que el arbitraje en sí mismo ya es una institución especial y diferente a el mecanismo ordinario de resolución de conflictos en los tribunales judiciales. Si a eso le añadimos una materia tan particular como es la materia de construcción, entonces ese arbitraje se vuelve aún más especial, porque hay conocimientos técnicos, conocimientos especializados que cuando surge el conflicto es necesario trasladarlo a uno o más personas que van a resolver o intentar resolver ese conflicto, con lo cual es muy importante, o se hace todavía más importante que en un caso ordinario, el que las partes pongan especial atención a la persona o las personas que van a resolver ese conflicto. Las calificaciones profesionales, los conocimientos técnicos, la experiencia, la reputación, por supuesto, y la independencia y la imparcialidad que puedan tener las personas que van a resolver ese tipo de conflictos son aún más importantes en el arbitraje de construcción. Y además,
porque hay que hacerse auxiliar muchísimas veces también de expertos que trasladen al tribunal o a las personas que van a juzgar y decidir el tema, que trasladen las particularidades técnicas que se han presentado usualmente en una disputa de este tipo. Bueno, debido a su experiencia, ¿qué tanto hemos avanzado en Centroamérica en esta materia? Pues es un tema importante en el que se debe trabajar, pero hay que estar actualizado, por supuesto, con lo que marca el resto del mundo. En Centroamérica, ¿cómo estamos a este nivel? No como quisiéramos, pero es innegable que se ha avanzado. Todos los países a nivel de Centroamérica cuentan ya con una normativa en materia arbitral moderna, diría yo, que por lo menos facilita el inicio de este tipo de disputas, o más bien la resolución de este tipo de disputas a través de estos mecanismos. Se cuenta ya con un esfuerzo institucional como el que se ha realizado hace unos días acá en Guatemala, en donde se intenta difundir qué es el arbitraje de construcción y cuáles son algunas particularidades que presenta en la práctica. Vemos también que ha evolucionado las líneas jurisprudenciales que han venido sosteniendo nuestros jueces cuando conocen de los recursos que se interponen en contra de las decisiones de los árbitros, por lo que yo diría que el balance luego de unos cuantos años es positivo. Hace falta mucho por hacer, por supuesto, hay mucho trabajo, pero no cabe duda que ha ido evolucionando el arbitraje y que cada vez está generando mucha más confianza entre los usuarios también. ¿Qué tipo de casos se han resuelto? Usted ha participado en alguno de ellos justamente para dejar un poco más claro a la audiencia casos específicos, casos que han sido emblemáticos o referentes justamente para la resolución de casos futuros. La verdad que son muchos los casos, muchos de ellos ni siquiera se conocen porque dentro de la confidencialidad que existe normalmente en los procesos arbitrales, muchas veces ni siquiera trasciende esa información más allá de las partes que están involucradas en la disputa. Sin embargo, por ejemplo, en mi país, en El Salvador, han existido muchos casos en donde el Estado o las instituciones públicas del Estado han podido participar en este tipo de procesos de solución de controversias y los resultados han sido satisfactorios, y lo más importante es que las decisiones en materia arbitral usualmente se cumplen. Por ejemplo, en el caso de El Salvador, instituciones como el Ministerio de Obras Públicas, como la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, como CEPA, que es la institución que administra los puertos y aeropuertos en El Salvador, han estado involucrados en arbitrajes importantes, tanto nacionales como internacionales, y las decisiones que han sido tomadas en esos procesos arbitrales han sido respetadas por la parte que, por supuesto, ha ganado el caso, pero por la parte también que ha resultado con un resultado adverso a sus intereses. Eso es muy importante también. Si tuviéramos que establecer un punto de diferencia entre El Salvador y Guatemala, pero un poco más allá de esto, es explicar un poquito la experiencia de El Salvador. ¿Cómo están ustedes en esta materia? Bien, yo diría que avanzando, como decía, en términos generales la región ha estado avanzando. En el caso de El Salvador se le ha perdido temor a la utilización de los procesos arbitrales, un temor que existía normalmente de manera principal en las instituciones de gobierno, pero ya las instituciones de gobierno han entendido que estamos en presencia de un mecanismo mucho más eficiente, mucho más ágil para la solución de las disputas y que permite muchas veces la continuación y la finalización de los proyectos, que al final de cuentas es lo que le interesa a las instituciones públicas. Un Ministerio de Obras Públicas no está interesado en parar la construcción de una carretera, sino por el contrario terminar esa carretera, y el arbitraje permite que eso suceda porque es un mecanismo mucho más ágil, mucho más eficiente, que además dota de ciertas herramientas a los juzgadores para que las partes puedan incluso amigablemente llegar a cierto tipo de soluciones también. A la gente de Guatemala, ¿qué recomendaciones daría específicamente para poder avanzar en este tema? Bueno, en términos generales, que sigan conociendo de la institución. Hay mucho por aprender todavía en materia de arbitraje. Eventos como el que se han desarrollado hace algunos días es importante. Llamar a la participación masiva de los potenciales usuarios en este tipo de procedimientos, constructores, desarrolladores, instituciones públicas, los jueces. Es importante que se involucren en el conocimiento de la institución y que escuchen de las experiencias que ya han ocurrido también en otros países con una mucho mayor vocación arbitral que la nuestra. Muchísimas gracias, Humberto Sáenz, abogado salvadoreño, socio de la firma Sáenz y Asociados, quien da la apertura a este programa, porque tenemos más invitados para seguir completando un poco este esquema interesante y conocer más detalles sobre un punto relevante y que puede ser realmente de vital importancia y un parteaguas para la región guatemalteca. Gracias por acompañarnos esta noche, ha sido muy amable. Luego de la pausa seguimos en Desafíos abordando este tema. No se vayan.
Congreso Internacional de Arbitraje realizado en nuestro país con especialistas que llegan de distintos lugares de la región latinoamericana para poder abordar ampliamente este tema. Ahora vamos a conocer la experiencia de Brasil, la experiencia de México, países que realmente han avanzado y que seguramente tienen mucho que aportar y decir en esta materia. Me da mucho gusto presentar a Fernando Marcondes. Él es del Instituto Brasileño de Derecho de la Construcción, un reconocido abogado de ese país. Fernando, gracias por acompañarnos. Bienvenido a nuestro país, bienvenido a Guatemala. Y también está con nosotros Salvador Fonseca, abogado mexicano, socio de Baker McKenzie. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Gracias por acompañarnos, por estar presentes esta mañana. Fernando, bueno, un país tan grande, tan amplio, con tanta construcción, con tanta infraestructura como Brasil, ¿cómo ha manejado este tema? ¿Qué nos puede decir? ¿Cuál es la experiencia brasileña en materia de arbitraje en la construcción? Bueno, el arbitraje en Brasil es empezado en los años 90, más específicamente en 1996. Y el mercado de construcción inmediatamente adherió al sistema de solución de controversias. Y en los últimos, por lo menos por los últimos 12, 15 años, todo el mercado de construcción, las construcciones importantes de Brasil, tienen como método de solución de conflictos el arbitraje. Es la regla. Hoy el Poder Judiciario se queda solamente con pequeños casos, pero las construcciones más importantes están todas regladas por arbitraje. Son muy largos los procesos porque muchas veces decimos, bueno, cuando no está el sistema, como usted lo dice, judicial, que toca algunos casos y esto se hace por medios de arbitraje, tarda mucho tiempo, depende de la complejidad del caso. ¿Cuáles son esas características que debe tener un conflicto para que se pueda llegar a solucionar, además de voluntad de ambas partes, ¿no?, por querer solucionarlo? Claro. Bueno, arbitraje en general es bastante más rápido que procesos judiciales. En Brasil, los procesos judiciales toman como 15, 20 años. Y el arbitraje en asuntos generales como 1 año, 2 años para llegar a una sentencia. Pero en construcción tarda un poco más, como 2 años, a veces 3 años son necesarios para que se llegue a una sentencia final. Por la complejidad de los temas, porque son muchos asuntos que son traídos en una discusión. Normalmente son 3 principales, que son extensión de tiempo, el precio del contrato y la calidad de la construcción. Pero gravitan por estos 3 temas muchos asuntos, muchas discusiones acerca de la responsabilidad de cada uno de los puntos. Entonces, son necesarias muchas pruebas, muchas pericias y por eso se quedan 3 años a veces en un arbitraje, pero todavía es bastante más rápido que un proceso judicial. Salvador, ¿y cuál es la experiencia en México? Porque México indudablemente es otro de los países más grandes de nuestro continente, con una capacidad de construcción permanente. ¿Cómo es la experiencia mexicana? Pues mira, en México creo que la experiencia es muy buena. El arbitraje se ha desarrollado muchísimo. Y no solo el arbitraje, sino también otros medios alternativos de solución de controversias, particularmente en materia de construcción. Por ejemplo, los comités de disputas o dispute boards. Ha sido una figura, junto con el arbitraje, que el gobierno mexicano ha sido firme en promover. Y hay un historial ya, digamos, extenso, de tiempo atrás, en donde se ha venido usando estas figuras exitosamente en proyectos de infraestructura públicos, por ejemplo. Y yo en lo personal soy un convencido de que, como nos decía Fernando, la construcción y los problemas que genera, es muy difícil verlos en tribunales judiciales porque entraríamos en un camino tortuoso para los contratistas, para los propios dueños o el gobierno, dueños de, digamos, de los proyectos, que nunca se resolverían. Y arbitraje te permite tener una solución relativamente rápida, eficiente, y si la combinas con estas otras formas